Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir hablando de todo lo que ha ocurrido en la actualidad del mundo de la Fórmula 1 y os tenemos que hablar de varias noticias bastante interesantes, además de ampliaros con el rumor que os estamos tratando, que os estamos contando toda la información que sale para que veáis vosotros mismos de dónde sale esa información y que ya penséis lo que queráis en ese rumor. Así que únicamente os recuerdo que tenemos todos los temas que vamos a tratar detallados en la descripción de este vídeo y para dar comienzo tenemos que hablar al respecto sobre este rumor. Ayer os contaba que realmente con el hecho de si Alonso a Red Bull, todo esto que está sonando, no pasó nada. Pues para hoy sí que tenemos más información bastante más interesante porque ha salido uno de los insiders más importantes de la Fórmula 1 a decir que por lo menos la posibilidad es real. Así lo ha dicho Joe Saward, uno de los insiders más importantes, como digo, lleva dentro del mundo de la Fórmula 1 desde finales de los años 80 y únicamente especula con el hecho de que es posible, además de que dándonos más pistas de que es muy posible de que Checo no siga en Red Bull. Y digo muy posible por no decir que prácticamente al 90% confirmado por los rumores que están surgiendo, es decir, que los rumores serían es lo que nos dice él, los rumores que está viendo, lo que dijo Albert Fábrega, indicarían que Checo no sigue, pero después de eso Joe Saward dice que esa posibilidad de Fernando a Red Bull es posible. Vamos a trataros todo lo que ocurrió entre anoche y hoy, la información que ha estado habiendo, lo que ha pasado después del vídeo donde ya os recopilamos la información que había hasta ese momento. Únicamente, y en este caso muy breve, os tenemos que enseñar este tuit de Steve Álvarez, es un corredor virtual que se ha querido unir a la fiesta. Es lo mucho que, como ya os decíamos en el día de ayer con mucha gente que empezó a poner tweets por poner, sinceramente creo que esto es lo mismo, pero dice que ya sabe lo que es el rumor que está viendo en el paddock y que sería enorme. Sinceramente, sigo diciendo, es gente uniéndose a la fiesta. Lo más interesante, por la cuenta oficial de Red Bull Racing, del equipo Red Bull de Fórmula 1, pusieron este me gusta a la cuenta de Red Bull de simulador, que lo que estáis viendo, ¿no? La despedida a Red Bull Racing España está llegando. El admin, así decirlo, el community manager, ha disfrutado mucho leyendo los tweets en español en estos fines de semana de carrera. Que aquí es lo que os digo. Parece indicar, ¿no? Si se va el admin en español, parece indicar que se marchará Checo. No sé, bueno, es algo que empezó a rolar ayer por redes sociales. Pero lo importante, lo fuerte en cuanto a la información que tenemos, es que ayer Joe Saward sacó su cuaderno verde, Green Notebook, donde pone siempre, en algunas ocasiones os hemos traído información, muchas cosas. Por ejemplo, para que veáis una idea, Joe Saward en estos cuadernos verdes que él hace, puso 2-3 semanas antes el calendario de la Fórmula 1 de 2024 exacto con las fechas y aparte de haber ido informando anteriormente, luego lo acabó poniendo antes de que saliera oficial, para que veáis, ¿no? Y en él, pues sobre todo, hay un apartado donde habla acerca del rumor que está surgiendo y es el que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Y aquí dice algunas cosas bastante interesantes, como es que pensó en esta posibilidad, en la posibilidad de que Alonso recale en Red Bull, cuando escuchó a un periodista español, refiriéndose a Albert Fábrega, hablar de un rumor por el que estaba emocionado, que sinceramente Albert Fábrega lo ha desmentido esto, ya lo dijo en su día, no estaba emocionado. El rumor que él tiene es algo que no quiere que pase, y eso es por lo que deducimos que puede ser más el hecho de la no continuación de Checo. Eso es lo que sabría Albert Fábrega. Luego, con todo el tema de Alonso a Red Bull, es mera especulación, como siempre os hemos dicho. Pero eso es lo que dice Joe Saward. Continúa diciendo ya en ese primer párrafo, además, que la posibilidad de que Alonso recale en Red Bull es muy posible. Y a lo largo de todo este texto que también estáis viendo, dice que esto sería bueno para el campeonato en el caso de que Red Bull necesite otro piloto que sea Alonso, porque por supuesto haces ahí una enemistad muy grande, y además también sería muy bueno que Checo se vaya a Aston Martin porque sería el mejor sustituto disponible para Fernando en el equipo. Además de todo esto, en este mismo extracto que os hemos llegado a poner, también incluye este mini párrafo que es muy interesante sobre las posibilidades contractuales de Fernando. Lo que dice es que Alonso tiene un contrato multianual.
esto siempre os lo hemos hablado nosotros, ese 2+1 que os llevamos diciendo desde que Alonso firmó por el equipo Aston Martin, que es por lo que firmó por ellos, porque no quería firmar un único año con Alpine, y en el caso de Aston Martin le ofrecieron ese 2 años más uno opcional. El opcional es de Fernando, siempre se ha informado con eso, y aquí ya vemos lo que también nos llega a decir Joe Sawar, que dice que Aston necesitaba más a Fernando con la retirada de Vettel que Alonso a Aston Martin, porque aún así pues podría haber conseguido el asiento en Alpine si no hubiera conseguido el de Aston Martin, lo cual podría haber hecho que en las negociaciones Alonso haya puesto sus condiciones. Aquí retomamos el hecho de que Alonso tiene ese 2+1 opcional en el cual es él quien tiene que elegir esa opción, ¿no? Ahí ya vemos que Alonso tiene toma de decisiones, y lo que acaba diciendo Joe Sawar en ese mismo párrafo es que podría haber alguna cláusula que Alonso hubiera puesto para facilitarse una posible salida si el proyecto no funcionaba. Esto es lo que dice Joe Sawar, como os digo, y continúa diciendo ya en el párrafo anterior, en la imagen anterior que os hayamos puesto, que también al final de toda esta fotografía que estáis viendo dice que Checo necesita conseguir en su contrato, hay una cláusula que dice que necesita conseguir su contrato la mitad de puntos que Verstappen como poco para poder seguir. Esto es algo que prensa neerlandesa dijo hace bastante tiempo y salieron desde Red Bull a desmentirlo, a intentar desmentirlo, pero es algo que ya se había comentado, es algo que ya se había informado y es algo por lo que en muchas ocasiones ya os hemos dicho que Checo en Red Bull siempre han buscado la forma de echarle. Una de esas formas era pues poniéndole esa cláusula: si no lo consigues, te vas fuera. Y esto es lo que ahora mismo nos dice Joe Sawar, porque además ahora mismo Verstappen tiene 491 puntos, campeón del Mundial de Pilotos, sería líder del Mundial de Constructores él solo, y Checo 240. El mexicano ahora mismo tiene menos de esa mitad de los puntos requeridos que le pide el equipo. Y al final del apartado, ya también hablando acerca de Fernando Alonso y de Red Bull, pone esto que estáis viendo, que al final lo único es preguntarse si Alonso rechazaría la propuesta de... si Red Bull rechazaría la propuesta de Fernando Alonso, quería decir. Dejaros claro que esto es opinión, es mera especulación de Joe Sawar, lo deja muy claro en este último párrafo, ¿no? Preguntándose si Red Bull lo rechazaría. Al final es mera especulación, es si se marcha Checo, si no siguen con Checo, ¿a quién tiene que subir Red Bull? La opción es Ricciardo, él mismo lo llega a decir, pero comenta que una opción de Alonso sería mucho mejor para el equipo, y si Alonso se ofrece, le rechazaría Red Bull. Eso es al final la conclusión que sacamos con Joe Sawar. Pero es que además, por supuesto, esto llegó a Twitter Fórmula 1 España, que llevan unos días, por supuesto, con todo esto, pues más aún que aquí en el propio canal, que aquí os estamos informando. Ahí no ha dejado de haber siempre especulaciones, y empezaron a preguntarle. Como estáis viendo, la cuenta Adrián MECF puso ¿soy yo? O dice que la opción Alonso Red Bull es posible, y el propio Joe Sawar contesta con un sí. A lo cual luego puso un tuit Joe Sawar que dice: pese a los comentarios en español, esto sigue siendo una cuenta inglesa. Y le pone Pablo: Joe, no sabes lo poderoso que es un sí. Y dice: oh sí, lo sé. Quiero decir que también sabe un poco con lo que estaba jugando Joe Sawar, ese sí lo dice adrede, y es una persona que sabe del paddock. Aquí sigo diciéndoos lo que llevo diciéndoos con la información de José María Rubio, que luego la recordaremos, información, el tuit que puso decía que es algo que ha sonado en el paddock. Lo que creo es que Joe Sawar sabe que ha sonado en el paddock. ¿Que vaya a ocurrir? Sigo diciendo que mi opinión es que Alonso no va a llegar a Red Bull. Yo creo que Alonso no va a llegar a Red Bull. Me encantaría, por supuesto, que Alonso llegue a Red Bull, pero lo veo una disparate. ¿Hay posibilidades? Pues más que hace 3 semanas, que fue la primera vez que se llegó a escuchar esto, quizá menos que mañana, tal y como va la información, pero por supuesto yo creo que no va a acabar llegando. Yo veo muy raro que Alonso abandone un proyecto como el proyecto de Aston Martin a primeras de cambio, simplemente porque han perdido un poco el ritmo en este final de temporada. Yo eso lo veo complicado. Hay motivos por los que Alonso marcharía a Red Bull, pero yo lo veo difícil en ese sentido. Además de todo esto, anoche se emitió el Vamos sobre ruedas y Pedro de la Rosa desmintió que Fernando se fuese a marchar al equipo Red Bull. Aquí está el vídeo donde Pedro lo comenta. Para que la gente lo tenga claro. No, a ver, Fernando es piloto de Aston Martin, es un activo importantísimo para nosotros
no va a cambiar nada. O sea, no sé de dónde nacen estos rumores, no sé qué fuente tienen ni qué objetivo, pero está claro que Fernando es piloto nuestro y además un activo, repito, es importantísimo tener a Fernando en el equipo, pero es que estos rumores no sé de dónde vienen y ahora no es precisamente el mejor momento. La silly season ya ha pasado, concentrémonos en lo que queda, que son 3 carreras muy importantes para el año que viene. Pero tranquilo, Antonio, se queda. Y no han sido los únicos, ahora os ponemos más extractos de más gente diciéndolo, pero sobre todo por parte de Pedro de la Rosa deciros que se me hace incluso extraño que tenga que salir Pedro de la Rosa a desmentir esto en Vamos sobre Ruedas. Hay gente luego ya diciéndolo de que no tiene que hacerlo, y sí. ¿Por qué? Pues por yo que sé, desde Red Bull desmienten muchas cosas de rumores que suenan, sea o no sea verdad. Pero el discurso oficial por parte del equipo tiene que ser uno y eso si se está hablando de algo tiene que desmentirse. Pero me parece muy interesante que llega hasta los niveles de que Pedro de la Rosa tenga que salir a desmentirlo. Y llega hasta los niveles de que no solo Joe Sauer, periodista internacional, está hablando sobre esto, sino que en Sky Sports también han hablado. Y Craig Slater desmiente tanto que Alonso, por lo menos por lo que él cree también, desmiente que tanto que Alonso se vaya a ir del equipo Aston Martin como que Aston Martin vaya a vender el equipo. Is he going to retire, Alonso? You know, is he so pessimistic about Aston next year that he might not carry on? And as far as I understand it, the appetite for Aston Martin to continue with Alonso is still pretty strong too. Nor do I understand it that there's any prospect of Lawrence Stroll selling up and quitting there either, which has been a popular line of online exploration. So I think most likely he will continue with Aston Martin next year. I think that looks like, as far as I can ascertain at this point, what's going to go on there. Ya lo último a comentaros, simplemente recordar esta fotografía, este tuit, esto que puso José María Rubio, el pionero de la Fórmula 1 en España, el fotógrafo que lleva desde los años 80 yendo a la Fórmula 1, más de 600 carreras a sus espaldas, simplemente diciendo que esto es un rumor que ha habido en el paddock. Lo único que yo sigo sacando de conclusión es que esto ha llegado hasta niveles internacionales, quiero decir, no es moco de pavo y es algo que dentro del equipo, dentro de la Fórmula 1 se ha hablado. ¿Ocurrirá? ¿No ocurrirá? Mi opinión ya la he dejado clara, la repito por si la queréis, no creo que Alonso llegue a Red Bull, pero es algo que se está hablando incluso en medios internacionales. Únicamente ha habido comentarios también en mis vídeos sobre que Alonso nunca se marcharía al equipo Red Bull, porque ¿por qué va a irse a ser escudero de Verstappen? Esto es lo que siempre hemos dicho yo lo he dicho con Leclerc, lo he dicho con Russell, lo he dicho con cualquier piloto que se marchase a Red Bull. En el caso, por ejemplo, de Norris, siempre os he dicho que ahora ya no. A Norris yo cerraría, si fuera Norris, la puerta a Red Bull, porque han sido tantos años en un McLaren que no estaba al nivel que ahora no te puedes marchar, porque tienes la oportunidad de con McLaren conseguir algo grande, porque la mejoría que ha dado McLaren ya es visible. Ahora bien, siempre la excusa con Norris, siempre lo que se comentaba era: Norris está en un equipo donde te puede merecer la pena irte como segundo de Verstappen, porque por lo menos vas a poder intentar demostrar algo. Por lo menos vas a poder llegar y plantar cara. En el caso de Leclerc no, porque puedes llegar y plantar cara, pero vas a ser segundo. En el caso de Norris, estando en un mal equipo, pues era por lo que se hablaba. Ahora esa posibilidad se descarta. ¿Por qué Fernando sí aceptaría, en mi opinión, una salida al equipo Red Bull? Mi opinión es clara, al final es saber que es una de tus pocas oportunidades de tener claro que vas a ganar ese tercer campeonato, que es por lo que Alonso lleva luchando desde 2007. No desde 2006 porque es cuando gana el segundo. Desde 2007 Alonso únicamente lleva pensando en ese tercer título. A Alonso le da igual la 33 si no puede conseguir el tercer título. La 33 le encantará, pero el objetivo siempre lo ha dejado claro, que es volver a ser campeón del mundo. ¿Puede conseguirlo en Aston Martin? Pues oye, lo puede conseguir en Aston Martin, pero necesita construirlo, necesita llegar hasta ese punto. Si tú te marchas a Red Bull en 2024 vas a pelear por el título. Otra cosa es que lo ganes, pero es tu oportunidad más grande. Que está Verstappen, que está Red Bull, que por supuesto le adoran, sí, ya lo sabemos, pero es tu oportunidad más grande. Si de verdad llega esa oferta de Red Bull, yo no entendería que Alonso no la acepte.
Yo sigo diciendo que no creo que Alonso vaya a marcharse a Red Bull, pero si le sale la oferta, yo veo claramente que Alonso no puede rechazar esa oferta. Porque Fernando tampoco es un joven piloto que digas, no es Leclerc, que Leclerc no tendría sentido que se marche de Ferrari a Red Bull, porque en Ferrari, pues a lo mejor ahora no, pero dentro de 3 o 4 años quizás sí. En el caso de Alonso es que quizá no llega a esos 3 o 4 años, porque no sabemos. Ahora es uno de los mejores pilotos de la parrilla, pero quizá dentro de 3 o 4 años, que ya además llevaría 23 años en la Fórmula 1, dice él mismo, ya no digo que pueda o no pueda, dice él mismo, basta. Pues quizás a marchar a Red Bull es la única oportunidad. Es mi opinión. ¿Vas a ser segundo de Verstappen? Bueno, vas a intentar plantar cara y a hacerte un Rosberg, por así decirlo. Vengo a desmontarlo todo. Te puede salir muy mal, ¿eh? O sea, por supuesto, la salida de Red Bull se ve como una utopía fenomenal. Puede salir muy mal. Puedes irte a Red Bull y que te destroce Verstappen. Eso te hunde también la percepción que había de mucha gente. Si ya había mucha gente que la percepción que tenían muchos medios británicos, pues por lo que ocurrió contra Hamilton y demás, ya la percepción de los medios británicos bajó mucho. Este año ha aumentado en todo el mundo. Quizá te destroza Verstappen y esa percepción te baja. Te puede ir muy bien, puedes hacerlo al contrario y acabas diciendo, todo el mundo tiene claro que hubiera sido quizá el mejor de la historia, el que más títulos tuviera si hubiera tenido el coche correcto. Quizá eso pasa si destrozas a Verstappen. Entonces es lo que hay que medir, pero yo creo que no hay un por qué no aceptaría, si yo fuera Fernando Alonso, la oferta de Red Bull, sinceramente. Así que bueno, esto simplemente también lo quería comentaros. Esta es toda la información que ha habido con respecto a este tema. Os mantendremos informados si hay algo más. Lo único a comentar, lo dije yo por mis redes sociales, mañana, que es jueves ya de previas, jueves de día de medios, jueves de entrevistas, todavía por lo menos en el momento en el que se está realizando este vídeo no ha salido a qué hora realizan los pilotos las entrevistas y con quién les ha tocado, pero a mí me parecería un error no poner a Verstappen, a Alonso y a Ricciardo juntos en la misma entrevista de televisión. Yo creo que esos tres, con todo lo que ha sonado, si la Fórmula 1 quiere salseo un poco, tendría que ponerlo. Así que bueno, ya finalizamos con todo este tema. Os tenemos que hablar de varias noticias muy breves y os tenemos que hablar acerca del piloto británico Lewis Hamilton, que después de este Gran Premio de México ha vuelto a lograr un segundo puesto, ha vuelto a tener un buen ritmo con Mercedes. Mercedes ha vuelto a mostrarse fuerte, no tanto como en Estados Unidos, que a mí me ha sorprendido eso, porque me esperaba mejor rendimiento de Mercedes en México, pero el fin de semana donde se espera mucho mejor rendimiento incluso, por lo menos desde mi opinión, es este fin de semana en Brasil. El año pasado Mercedes fue muy bien, el único circuito en el cual pudieron rendir bastante, Red Bull fueron un poco más vulnerables y Mercedes tuvo un doblete, así que veremos este año si consiguen también repetirlo. Ya no el hecho de ganar la carrera, porque sí que Red Bull es muy dominador y necesitas fallos de Red Bull, pero por lo menos ser un contendiente a esa victoria. Por parte de Lewis Hamilton, después de otro Gran Premio de México donde se han mostrado fuertes y donde las mejoras que introdujeron en el suelo realmente les está dando beneficios, Hamilton lo ha dejado bastante claro que tiene fe total en su equipo. Los rumores que está habiendo en el paddock es que el año que viene Mercedes podría dar un salto grande, podrían haber encontrado algo para dar un salto grande y estar en la pelea con Red Bull, y ante eso Hamilton demuestra esa fe total en el equipo, diciendo que sabe que en los 2 últimos años no han hecho un coche ganador, son plenamente conscientes de ellos, pero que confía en que lo van a conseguir para la próxima temporada. Las palabras de Hamilton son las siguientes y dice: quiero decir que estoy increíblemente orgulloso de mi equipo. Como dije al final de la carrera en México, tengo una fe total en el equipo. Sé que podemos construir un gran coche. No lo hemos hecho en los últimos 2 años, pero podemos construir ese gran coche. Hay muchos ingenieros y nadie quiere copiar a nadie. Quieren encontrar su propio camino. Estamos progresando mucho, pero he oído que Red Bull también está progresando, que eso por supuesto también es así. Así que tenemos que ser muy estratégicos, muy clínicos con los movimientos. Ellos ya lo saben, pero para que podamos luchar con ellos son tan rápidos en la recta que perdíamos 2 décimas y media en la curva 1. Pero creo que si podemos conseguir, estoy preparado. Así que si podemos conseguir un coche que pueda estar a la altura, vamos a tener grandes batallas el año que viene.
Eso es lo que dice Hamilton y yo sinceramente ojalá lo tengamos para empezar por tener dos equipos que peleen, para empezar una revancha entre Hamilton y Verstappen a mí me encantaría y creo que le vendría genial a Fórmula 1, entonces ojalá esos rumores que hay, ¿no? Esos rumores de que Mercedes puede dar ese salto importante acaben materializándose. Por cierto, Mercedes que ayer tuvo una salida inesperada, se confirmó la salida de Mike Elliott. Mike Elliott es uno de los ingenieros más importantes que ha tenido Mercedes en los últimos años, ahora mismo estaba en un rol de tecnología y demás, pero ha sido una persona que ha ido pasando por distintos roles en el equipo Mercedes y uno de los más importantes. Tal era así Mike Elliott que en la salida de James Allison, que James Allison se marchaba de Mercedes en 2021, al concluir 2021, James Allison es el mejor director técnico que ha tenido Mercedes, vino de Ferrari y es pues a la altura de Adrian Newey. Adrian Newey, la cosa es que es histórico, es el ingeniero que más títulos tiene, que más tiempo lleva y demás. Es una persona que ya sabemos lo buenísimo que es, pero James Allison pues fue el responsable del mejor Mercedes de la historia, que fue el W11, el de 2020. Es una persona también impresionante, muy capaz y buenísimo. Cuando se marchó en 2021, quien le sustituyó fue Mike Elliott. También justo por ese movimiento ha sido muy señalado siempre en estos dos últimos años porque es el responsable del W13. ¿Qué es lo que pasa con ese W13? Que es ese monoplaza sin pontones. Es el responsable de ese diseño sin pontones, no es el único culpable, pero sí que es el que acabó dando ese visto bueno. También os digo que los datos que tenía Mercedes es que iban a volar, si eso os lo he contado en muchas ocasiones, pero el simulador no te lo puedes creer siempre al 100% porque puede fallar. Pero ha sido muy señalado en estos dos últimos años por ese motivo, con el regreso de James Allison, que recordaréis que, si no os lo cuento, que lo repescaron a mitad de temporada, antes de Bakú, en esas 3 semanas que hubo entre Australia y Bakú se hizo oficial, regresa James Allison para el coche del año que viene, es cuando tiene esa influencia, que ya os lo hemos dicho, ya os lo he contado en este mismo vídeo. Se dice dentro del paddock que Mercedes podría dar un salto importante el año que viene, veremos si acaba ocurriendo, y al final Mike Elliott ha dejado su puesto. Bueno, la versión oficial es que lo ha dejado. Yo cuando alguien deja su puesto en la Fórmula 1, oye, puede ser en muchos casos, pero yo siempre os lo digo, os lo he comentado en muchas ocasiones, que quizá no lo ha dejado, sino que le han invitado a dejarlo. Es lo mismo que os dije con Matías Binotto en su día, aunque con Binotto sí que lo tengo más claro. Pero bueno, es esa persona tan importante, llevaba 11 años dentro de la estructura de Mercedes, y veremos qué es lo que le depara en su futuro. Ha dejado por su propio pie el equipo, pasa al tiempo de gardening, este tiempo en el que no puede tener un equipo, puede fichar por alguno, pero no puede trabajar para él, así que veremos qué es lo que pasará con Mike Elliott si lo vemos próximamente en otro equipo. Y para concluir, os tenemos que hablar acerca de una de las noticias que habían estado surgiendo en estas últimas semanas, pero que no os lo hemos podido contar por toda la información que estaba surgiendo, y ahora en este vídeo os lo contamos. Había ciertos rumores sobre que Audi podía estar pensando en no acabar llegando a la Fórmula 1 en 2026. Eso es lo que empezó a sonar porque empezaron a plantearse, supuestamente, según estos rumores, que quizá no les rentaba al final entrar en la Fórmula 1. Bueno, pues según el medio Racing News 365, esto no va a ser así. Ellos, según lo que saben y según lo que informan, el proyecto de Audi en la Fórmula 1 sigue adelante, están muy comprometidos, siguen en el proceso de fichar a gente competente. Entre ellos ya sabemos que llegó Andreas Seidel, que es una de las personas que en la Fórmula 1 estaba mejor valorada, y lo ficharon de McLaren, y además están fichando muchos ingenieros de Ferrari sobre todo, y también algunos de Mercedes y de Red Bull, esperando poder tener una infraestructura capaz de, luego con los años, estar en la pelea frente a los 3 más grandes que hay en la parrilla. Así que esas informaciones supuestamente de que Audi quizá estaba planteándose no llegar finalmente a la Fórmula 1 son desmentidas por el medio neerlandés. Que lo único que sí que sabemos ciertamente es que la sensación que hay es que por ahora el proyecto está muy verde. Eso es lo que se dice, se comenta, ¿no? Eso ya os lo comenté yo en alguna ocasión, que Matías Binotto lo querían que fuera su team principal para 2026, y fue a la fábrica, lo que están realizando, y sintió que eso por ahora por lo menos no estaba como para comprometerte. Eso es supuestamente según lo de Matías Binotto.
Más allá de ahí, llegar o no, llegar van a llegar. Por lo menos quiero pensar yo, porque es muy bueno para el Fórmula 1, es un nuevo motorista, o sea, es decir, sería una noticia fatal que Audi no llega a la Fórmula 1. Así que eso es lo que hay por ahora. Después de estos rumores, Racing News los desmiente. Eso ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todo lo que hemos estado hablando, que hemos hablado de temas muy interesantes y estaré encantado de recibir vuestra opinión sobre ello. Y como digo, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Si te ha gustado, dale un like y suscríbete, que apoyarás muchísimo al canal. Y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.